bueno, nuevo mes, nuevo podcast, nuevo libro, y a mí siempre me pasa algo cuando arranca un mes así, como que siento que es otra oportunidad para pensar diferente y para ver qué puedo aprender que realmente me mueva por dentro. Y este libro del que quiero hablar ahora es de esos libros que uno no puede leer a medias porque te obliga a verte de frente. Es el autor de Piense y hágase rico, que para mí sigue siendo uno de los libros más impactantes que he leído en mi vida, porque no habla solo de cómo ganar dinero o cómo tener éxito, sino que se mete de lleno en la cabeza de la gente que ha hecho cosas grandes. Y eso siempre me ha parecido brutal. Es como tener acceso directo a lo que pensaban esas personas cuando nadie las conocía, cuando estaban en pleno proceso, cuando no sabían si lo iban a lograr, pero aún así iban. Y yo siento que es uno de los mejores libros para aprender a lograr cualquier cosa, porque al final lo que uno necesita no es que le digan cómo hacerlo, sino cómo piensa alguien que ya lo logró, porque ahí está la diferencia real. Y si eso es lo que queremos, si queremos lograr cosas grandes, pues obviamente un libro que recoge toda esa información y que te la entrega así, sin filtro, es espectacular. Por eso me gusta tanto este autor, porque él no solo habla del éxito desde la teoría, sino que lo estudió, lo investigó y lo vivió. Entonces, este libro del que vamos a hablar se llama Burlar al Diablo de Napoleón Hill, el mismo que nos regaló esos principios tan poderosos. Y algo que me encanta muchísimo de este libro es que no se queda solamente en estudiar el éxito, también se mete de lleno en estudiar los fracasos. Y ahí es donde yo siento que está el punto clave, porque en mi percepción uno aprende muchísimo más del fracaso que del éxito. El éxito te alegra, te motiva, pero no te enseña tanto. En cambio, un fracaso te obliga a pensar, te obliga a mirarte, te obliga a tomar decisiones. Y muchas veces uno le puede sacar muchísimo más provecho al fracaso que al propio éxito. Es más, yo siempre he pensado que el éxito puede ser una de las causas del fracaso. Suena raro, pero es así. Porque cuando a una persona le llega el éxito y no ha trabajado ciertas cosas por dentro, se confía, piensa que ya llegó, piensa que ya está listo. Y ahí es donde empieza el problema, porque la vida no se trata de llegar a un punto. La vida es un camino que nunca termina. El camino es la vida, el proceso es la vida. Y si uno se detiene, la vida sigue y te pasa por encima. Entonces, cuando una persona no ha vivido esos procesos de tocar fondo, cuando no ha enfrentado fracasos reales, cuando no ha tenido que reinventarse, el éxito temprano puede ser lo peor que le puede pasar. Y por eso este libro me gusta tanto, porque también habla de eso, del fondo, de lo que pasa ahí. Porque cuando uno toca fondo tiene dos opciones, o se muere por dentro o va para adelante. No hay más. Y normalmente las personas que eligen ir para adelante después de tocar fondo son las que terminan teniendo éxito. Y en ese primer capítulo, Napoleón Hill cuenta una historia muy fuerte, la historia de por qué quiso escribir este libro y por qué se puso a investigar la mente de la gente exitosa y también la mente de la gente que ha fracasado. Y ahí uno entiende que no lo hizo por curiosidad, sino porque la vida lo puso en una situación donde sí o sí le tocó aplicar lo que había aprendido. No era opcional, o aplicaba esos principios o se destruía, o los aplicaba o no se levantaba. Y eso para mí es una de las pruebas más grandes de que las personas que realmente tienen éxito pasan por eso, todas, sin excepción. No hay una sola persona exitosa que no haya atravesado un momento donde pensó que no iba a poder, donde le tocó reconstruirse, donde le tocó convertirse en alguien distinto. Y por eso siento que hay que cambiar la percepción del fracaso, del fondo, de esas etapas donde parece que nada te sale, porque literal ahí es donde aparece tu otro yo, ese yo que tú no conocías, ese yo que no tiene límites, que no duda, que no negocia consigo mismo, o te mueres o aparece ese otro yo. Y no hay éxito sin ese momento. En algún punto de la vida te toca vivirlo. Puede ser temprano o puede ser tarde, pero de que te toca, te toca. Y lo peor que puede pasar es que te llegue el éxito primero y el fondo después, porque ahí sí duele 10 veces más, porque ya probaste lo que era estar arriba. Y cuando él cuenta su historia de cómo tocó fondo y cómo resurgió ese otro yo, a mí me recuerda muchísimo a cuando yo construí mi propio negocio.
Me acuerdo exactamente de esa sensación de no tener limitaciones en la cabeza, de simplemente pensar que todo se podía y que de alguna manera las cosas iban a aparecer. Yo no pensaba en cómo iba a conseguir el dinero, cómo iba a comer, cómo iba a resolver tal cosa o tal otra. Yo simplemente hacía lo que había que hacer y en el camino aparecía todo. La vida, el universo, todo se alineaba conmigo. No sé cómo, pero pasaba. Y creo que pasaba porque mi mente no tenía límites. No me la pasaba dudando ni preguntándome si sí o si no, solo actuaba. Y por eso digo que esa historia del primer capítulo es demasiado importante. Quien la entienda de verdad, quien la interiorice, podría cerrar el libro ahí mismo, podría cerrarlo y salir a hacer lo que hay que hacer sin esperar más, sin seguir buscando más respuestas, sin seguir llenándose de información, porque el secreto está ahí, está en esa historia, en ese momento donde aparece ese yo sin limitaciones, ese yo que se mueve sin saber cómo, pero sabiendo que va a pasar, ese yo que hace lo que tiene que hacer y confía en que el camino le dará lo que necesita. Y para mí ese es el secreto. El que comprenda esa historia entiende todos los libros de este autor y entiende realmente lo que se necesita para lograr algo. Porque una vez tú activas ese otro yo, ya no hay vuelta atrás. Y por eso digo que esa historia, si la entiendes bien, es suficiente. Puedes cerrar el libro y dejar de leer, dejar de escuchar podcast y empezar a moverte hacia lo que realmente quieres, sin excusas, sin pensamientos limitantes, sin ese ruido que a veces uno mismo se mete en la cabeza. Porque cuando uno entra en ese estado, todo empieza a alinearse de una manera que parece hasta mágica. Y siento que expandir esta historia y entenderla a profundidad vale más que cualquier técnica o cualquier fórmula, porque cuando la mente se abre a esa versión tuya sin límites, ya todo lo demás empieza a tomar sentido. La indecisión es un asunto brutal y muy común, y se vuelve una pesada losa justo cuando uno está en el fondo. No es casualidad. Cuando uno está en ese lugar, la mente empieza a generar un millón de escenarios malos y lo natural es paralizarse. Pero yo creo que esa indecisión no nace porque tocar fondo sea malo, nace porque creemos que tocar fondo es una catástrofe y esa creencia nos bloquea. Si entendiéramos de verdad qué significa tocar fondo, si tuviéramos la conciencia clara de lo que es, en vez de lamentarnos, nos alegraríamos. De verdad, tocar fondo es una actualización obligatoria. Es como cuando tu teléfono te pide actualizar el sistema y tú dices no después, pero si no lo actualizas, las apps no funcionan bien y todo va a peor. Tocar fondo es eso, pero en ti, o te actualizas a una versión mejor o quedas obsoleto y te destruyes. Quienes mueren en ese proceso son los que se hunden en la derrota, los que se quedan en la queja y en la expectativa de que esto es lo peor que podía pasar, los que se actualizan en cambio agradecen el fondo porque ahí aparece el otro yo que no conocían. Y ese otro yo no es una versión light de ti, es otra estructura mental, otro nivel de determinación, otra forma de ver la realidad. Aparece cuando ya no te quedan excusas, cuando todo lo que antes sustentaba tu identidad se cae. Y a muchos les da terror porque la indecisión entra con fuerza. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me rindo? ¿Intento otra vez? Esa duda paraliza y la diferencia entre los que se levantan y los que no es sencilla en su esencia, acción. En ese punto de quiebre la decisión auténtica es moverse, aunque no sepas bien a dónde vas. No hace falta una solución perfecta, hace falta movimiento. El otro yo se activa con la acción, no con la especulación mental. Por eso cuando te toca fondo, agradecer de verdad es una actitud poderosa. Agradecer te cambia la mirada, te saca de la visión de víctima y te pone en la de aprendiz. Además, cuando uno contempla el fondo como una tragedia, se pierde la oportunidad de conocerse. Tocar fondo te muestra tus límites, tus miedos, tus automatismos y también te muestra aquello que nunca habías intentado porque siempre buscabas la comodidad. Sale ese Chucky interno, esa parte oscura o miserable que creías que no tenías y cuando sale tienes la opción de mirarlo, reconocerlo y decidir no ser gobernado por él. Es un momento de limpieza brutal. Yo te lo deseo de corazón porque sé que es uno de los trampolines más reales que hay para llegar a donde quieres. Nada te transforma más rápido que el abandono de lo que ya no sirve.
y no es sufrir por sufrir, es elegir enfrentarlo con valentía para que esa versión nueva de ti nazca. También hay algo práctico. La indecisión viene acompañada de mapas mentales antiguos que ya no sirven. Cuando uno toca fondo hay que aceptar que las rutas anteriores se cerraron. Por eso tener la humildad de aprender, de probar, de equivocarse de nuevo es clave. No esperes claridad total antes de actuar. Muchas veces la claridad llega mientras avanzas. Si esperas que todo esté perfecto, te estancas. El fondo es el laboratorio donde se prueba una y otra vez hasta que algo funciona. Y eso es parte del proceso. Prueba, falla, corrige, prueba de nuevo. La indecisión sería el antiproducto porque te condena a no probar nada. Quiero insistir en algo. No hay nada romántico en el dolor, pero sí hay un valor inmenso. Si la vida te coloca en ese lugar, no lo veas como castigo, sino como inversión forzada en tu desarrollo. Muchas personas exitosas que conocemos no inventaron recetas mágicas, simplemente pasaron por momentos donde la única salida era reinventarse. Y en ese reinicio aparece una versión tuya más resistente, más creativa, más integral. Por eso te deseo que lo vivas, no para que sufras, sino para que aparezca ese otro yo que te va a llevar a donde siempre has querido, que lo puedas ver, acompañarlo, permitirle actuar y sobre todo confiar en que del fondo sale la mejor versión de la que puedes ser dueño. Así que cambia la narrativa interna. Deja de decirte que tocar fondo es el fin y empieza a decirte que es el comienzo de la actualización. Haz lo contrario a la indecisión. Decide moverte, aunque sea un paso pequeño, que aparezca ese otro yo y hazle caso. Y si te tiemblan las piernas, está bien. Tiemblan porque estás vivo, porque algo grande están haciendo. No te autosabotees con la indecisión. Usa el fondo como trampolín y agradece que la vida te está ofreciendo la oportunidad de conocerte de verdad. Yo de corazón te lo deseo. Que pases por uno de esos momentos, que salgas cambiado y que ese cambio sea lo que te lleve donde siempre has querido llegar. El que logra entender esa historia que cuenta Napoleón realmente entendió todo. Cuando uno la capta de verdad, se rompe un patrón mental y se instala otra manera de vivir. Y a mí eso me recuerda mucho a la fe que yo tenía cuando estaba construyendo el negocio. Una fe que no era un deseo tímido, sino una certeza interna, una convicción absoluta de que eso iba a suceder. Y hay que decirlo claro, la fe no necesita detalles, no exige que sepas cómo va a ocurrir todo. No pide un plan perfecto, simplemente existe la certeza de que va a pasar y con eso basta para moverse. Yo lo viví así. No sabía exactamente cómo iban a aparecer los líderes, ni cómo iba a llegar la plata, ni qué persona iba a llamar, pero sabía que iba a suceder. Eso genera una tranquilidad activa, no una pasividad. No es quedarse esperando, sino trabajar con la confianza de que lo que haces tiene sentido y que el resultado tiene una probabilidad real de materializarse. Por eso muchos libros y textos, incluso los sagrados, hablan tanto de la fe, porque no es un concepto etéreo, es una fuerza práctica que mueve montañas cuando se combina con acción sostenida. Y no me refiero a una acción simbólica, me refiero a acción masiva, diaria, imperfecta y constante. La fe sin acción es una ilusión. La acción sin fe es pura fricción que se agota. Juntas, fe y acción producen una especie de ley de atracción funcional. Tú haces, el universo responde, aparecen las señales, las personas y las oportunidades se alinean. Ahora bien, hacerlo real implica esfuerzo emocional. Cuando tocas fondo, la fe puede nacer con más facilidad porque te quedan dos opciones claras, morir en la historia vieja o salir con todo. Pero aún así no es automático. Hay mucha gente que se queda gris, que se paraliza, que no elige. La fe que transforma es una decisión recurrente. Se alimenta, se practica, se elige cada mañana. No es algo que te cae como una bendición sin participación. Es una disciplina del pensamiento y del comportamiento. Practicarla implica repetición de afirmaciones reales, exponer tu visión a otras personas, dedicar tiempo a imaginar resultados concretos y, sobre todo, construir pequeños hábitos que demuestren esa fe en el mundo, pasos medibles que confirmen que estás apostando por lo que ves por dentro. Además, hay que aceptar que la fe no anula el miedo ni la incertidumbre, lo que hace es permitirte actuar a pesar de ellos. Esa tensión, miedo más fe, es donde nacen las historias potentes. Cuando la fe se combina con un propósito claro y una acción masiva, las probabilidades de que algo suceda se multiplican.
La vida te da caminos que antes no veías, porque mientras tú te mueves, aparecen recursos, gente, sinergias. Por eso digo que la fe es accionable, no es un ritual místico exclusivo de sabios, es una herramienta que cualquiera puede desarrollar y cuanto más la ejercites, más se fortalece. Pero cuidado con el romanticismo del sufrimiento. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer su valor transformador cuando se usa para construir y no para estancarse. La fe que mueve montañas no es ingenua, es práctica, persistente y disciplinada. En resumen, entender la historia de Napoleón es entender que la fe es la conexión entre la visión y la realidad. Te permite sostener la visión cuando las cosas parecen imposibles, te impulsan a actuar cuando la lógica te paraliza y con tiempo y trabajo convierte lo que imaginaste en algo real. Y eso es lo que a mí me pasó cuando construí el negocio. Tuve una fe desbordante que no explico, pero que cualquiera puede llegar a sentir si decide entrenarla, si decide moverse, si decide no quedarse gris. Noviembre es un mes clave. Vamos a estudiar este libro con la intención de que no sea solo teoría en la cabeza, sino práctica que cambie la forma en que actuamos y sentimos cada día. Ya vieron el poder del primer capítulo y lo que hace en la mente. Yo también lo estoy leyendo con ese propósito. No por curiosidad, sino por utilidad real para lo que estamos construyendo. Lo que viene ahora es tomar esa conciencia y hacerla crecer, entrenar la mirada para detectar cuando estamos siendo bajos, cuando nos paraliza la indecisión, cuando nos tapamos con excusas y sobre todo aprender a activarnos desde una mentalidad distinta. Este mes lo podemos usar como un laboratorio de hábitos pequeños pero concretos que nos permitan llegar al fin de año con otra energía. No se trata de poner metas imposibles en noviembre, sino de cambiar la forma en que abrimos los ojos cada mañana, cómo decidimos, cómo priorizamos y cómo elegimos actuar aunque no veamos todo claro. Son los últimos 2 meses del año y por eso tienen un valor tremendo. No es solo cerrar tareas, es afinar la versión de nosotros que queremos llevar a 2026. Si no hacemos esta puesta a punto ahora, nos arriesgamos a entrar al año siguiente con los mismos automatismos que nos dejaron donde estamos. Si sí la hacemos, llegamos con claridad, con intención y con una disciplina nueva que multiplica resultados. Imaginen este mes como un ensayo general, pequeñas decisiones repetidas, conversaciones diferentes, menos quejas y más acciones, elegir conscientemente los pensamientos que nos sostienen en vez de los que nos hunden. Esto ayuda directamente al negocio porque cuando la cabeza está más clara y la fe está practicada, la ejecución mejora, las relaciones profesionales cambian, las prioridades se ordenan y el equipo percibe esa diferencia. No es magia, es esfuerzo con sentido. Por eso lo que vamos a vivir en noviembre tiene que ver con elevar la conciencia, con trabajar la fe como una práctica diaria y con usar la presión del tiempo restante del año como impulso, no como excusa, para cambiar hábitos que se traducen en mejores resultados. Y si lo hacemos bien, esos 2 últimos meses se convierten en el trampolín que prepara un 2026 verdaderamente próspero, no por azar, sino porque llegamos con una versión más decidida, más enfocada y más capaz de recibir lo que venga.